El que se jota soy yo. A mí no va a venir ningún político a salvarme. No va a venir ningún regidor, ningún síndico, no. El que tiene que ir a un hospital, a una clínica, hacer una fila, una prueba, qué sé yo, soy yo. Esto es un análisis, como de costumbre, pero también es un desahogo, porque hoy vamos a tomar categóricamente el toro por los cuernos una vez más. Había dicho en un corte anterior, hace ya unos días previo a las elecciones, que no iba a votar porque no iba a comprometer mi integridad física, ¿no? En aras de echarle un voto a ningún pendejo. Inmediatamente muchos borregos y desaprensivos comenzaron a insultarme y a acusarme de bocina y de tratar de inducir a las masas a no votar por el simple hecho de que lo que se buscaba era pues hacer que el partido de gobierno se quedara en el poder. Inmediatamente después de las elecciones, apenas unos días, se cumplió lamentablemente mi fatídica profecía. Vimos cómo el patógeno que nos llegó desde el lejano oriente comenzó a propagarse en República Dominicana como cosa loca. ¿Usted cree acaso que esa coincidencia de las elecciones de hace una semana y alguito y que apenas unos días después pues comenzaran a multiplicarse los casos del patógeno en República Dominicana son hechos que corren de forma paralela? Pues categóricamente no. Es más que evidente que las elecciones del pasado 15 de marzo fueron el foco que hizo que se propagara de forma vertiginosa el patógeno y que a este segundo se tenga una crisis que está amenazando con poner en jaque nuestro sistema de salud, al igual que en los países del viejo continente Europa. Así que lo que sigue a continuación es un análisis de lo que puede ocurrir a partir de este segundo, es decir, en lo inmediato, pero también un desahogo personal contra todo aquel retrasado mental que puso la política por encima de la salud pública. Trataré de mantener la calma, aunque sé que me será muy difícil. A estas alturas nadie puede negar en República Dominicana que lo que tenemos con este patógeno se debe exclusivamente a esas elecciones del 15 de marzo. No había condiciones de salubridad, pero como el presidente, y hay que decirlo directamente, no goza de credibilidad social, si él se paraba frente a una cámara a decir que no había condiciones o que no era sensato llevar a cabo esas elecciones para evitar a su vez que ese patógeno se propague como lo ha hecho en otros países, pues la gente no le iba a creer. La gente iba a pensar de que se trataba de una estrategia política o táctica política más bien para impedir que esas elecciones se lleven a cabo y a su vez pues evadir o retrasar un resultado que en términos electorales le hubiese sido nefasto o negativo, como vimos que pasó. El presidente o este presidente no pudo hacer eso por falta de credibilidad, cosa que entendemos y sabemos, y debe servir a Luis Abinader, por cierto, y Leonel para que entiendan cómo la política ha cambiado, que ya no se le puede decir alegremente a la gente una cosa para luego hacer otra. Hoy día Danilo Medina ha perdido lo más sagrado que tiene un ser humano, que es la credibilidad. Y a sabiendas de lo importante que es la credibilidad, me parece irrisorio precisamente que muchos desaprensivos que son incapaces de comprobar o de corroborar o tener la prueba de vincularme a mí con beneficios estatistas y que supuestamente por eso dije aquello. Ahora puedo pararme frente a esta cámara y decirle a esos imbéciles, se los dije. Dije, no era bueno, temía por la salud del país. Miren lo que está ocurriendo ahora, politiqueros baratos. No, ¿qué está pasando? Nos vino este problema de forma apresurada, quizás sin necesidad. Porque eliminar de la dinámica nacional este hecho, es decir, un proceso que hacía que socialmente la gente tuviese que interactuar o vincularse una con otra, era eliminar a su vez
de golpe y porrazo la mayor amenaza de propagación de este patógeno. Pero ahora nadie o ninguna de las personas que exigían esas elecciones sale a decir o hablar, digamos, de manera responsable de eso, de que no había condiciones para hacer eso. Y hablar o ser responsable nos ayuda a que de cara al futuro inmediato tomemos la mejor decisión posible de cara al próximo escrutinio electoral de nuestro país. Porque para nadie es un secreto que esas elecciones de mayo están muy en tela de juicio y es muy posible que entre dentro del catálogo de eventos a suspender. Luego de este desahogo de cara a todas las personas que me insultaron, que me llamaron vendido, que me dijeron bocina, por el simple hecho de decir yo no comprometo mi integridad física, yo no comprometo mi salud, la mía, en esas elecciones. Porque si Dios no lo quiera, me ocurre eso y ese patógeno entra en mi cuerpo, el que se jota soy yo. A mí no va a venir ningún político a salvarme. No va a venir ningún, qué sé yo, regidor, ningún síndico. No. El que se jode, el que tiene que ir a un hospital, a una clínica, hacer una fila, una prueba, qué sé yo, soy yo. Y yo dije, pero ven acá. Me dije, no, pero espérate, aquí está pasando algo que compromete seriamente la salud de los individuos. No, yo me quedo en mi casa. Salí e hice un reportaje, pero hice ese reportaje tomando las precauciones del lugar, ¿no? Entonces, agua, qué sé yo, jabón, que me bañé antes, me bañé después, en fin, con tal de, obviamente, no contraer el bendito patógeno. Pero yo no entré a ninguna mesa o colegio electoral. Entonces, después de eso vino aquello. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, si nos remontamos o ponemos como ejemplo a Corea del Sur, que es el país que mejor ha manejado este proceso. Pero a pesar de que Corea es el país que ha manejado esto con la mayor eficiencia, cuando tomamos los lapsos de tiempo, nos percatamos de que Corea tiene ya más de 50 días en este asunto. Inmediatamente después se dio a conocer que ya en el país había varias personas que habían contraído el patógeno. Y el caso más polémico fue el de la paciente 31, que debido a que desobedeció las medidas de aislamiento, terminó contagiando a más de 10,000 personas. Sí, así como usted lo oye, los científicos de Corea del Sur determinaron que el hecho de ella haber ido a una discoteca, a un restaurante y a otros lugares, terminó contagiando a más de 10,000 personas. Y eso hizo que ese país, luego de tener el asunto controlado, volvieran para atrás. Pero recientemente han vuelto a tener varios reveses. ¿Qué significa eso? Que no se puede decir que una vez se tenga el asunto controlado, ya eso es un proceso lineal y que es progresivo de manera positiva. No, usted puede tener en ese proceso reveses que hagan que vuelva para atrás, lo cual significa que el lapso de tiempo para usted salir de una franja, digamos, de amenaza del patógeno se extiende. Y si usted le suma a República Dominicana unos 50 días a partir de la primera, digamos, del primer toque de queda, del primer estado de emergencia, usted se percatará de que eso entra directamente en el rango de tiempo de las elecciones de mayo. En pocas palabras, en términos estrictamente científicos, es decir, cuando usted se va al aspecto digamos, de lo epidemiológico, la sentencia es una e irrevocable. No pueden haber elecciones en mayo. Y soy la primera persona que está trayendo este tema de manera responsable frente a una cámara. Me estoy adelantando al debate. Y ustedes, en vez de insultarme a mí y decir, mucha gente que no, que fulano, que pichándole el juego ¿a quién? Pichándole el juego a mi salud. Y pichándole el juego a tu salud si me quieres hacer caso. Ahora, yo te digo, es algo muy sensible. Ok, tú quieres elecciones, hagan elecciones y ve a votar en mayo. Ve a votar. Ve a exponer tu salud ante un elemento
ante un patógeno para el cual no existe a este segundo un medicamento en específico que lo erradique, que lo neutralice o que lo repliegue. No, lo que se tiene son aproximaciones de que tal medicamento para la malaria, que tal medicamento para esto puede servir. Y se están haciendo experimentos con gente en tiempo real. Óigame bien. No sé si usted entiende eso, porque para determinar que un medicamento es, digamos, benéfico en pro de eliminar tal o cual patógeno, hay que hacerse procesos de ensayo científico muy rigurosos. Pero en este caso, debido a que tenemos que actuar rápido, se están haciendo experimentos con medicamentos que ya existen con personas en tiempo real. A ese nivel de delicado está el asunto. Y tú me vas a decir a mí que por celebrar unas benditas elecciones nosotros nos vamos a someter a eso. Bueno, perfecto. Vota, ¿no? Que hagan las benditas elecciones en mayo. Yo quiero que me digan ahora a mí y que opinen. Tú eres un vendido, Aneudis. Sí, díganlo, insúltenme, como lo hicieron aquella vez. Estás pichándole el juego al gobierno. Caballero, ¿dónde está el bendito cheque? Ese asunto de los pagos del gobierno, eso es electrónico. Por ahí tiene que salir Aneudis Santos o una de mis dos empresas. Yo te pago, yo les pago a ustedes. Si ustedes ven una nómina de una de mis empresas o de Aneudis Santos. Ahora, elecciones en mayo. Muy difícil, por no decir imposible. Y soy la primera persona que lo está diciendo frente a una cámara responsablemente, tomando el toro por los cuernos. No habrá elecciones en mayo. Hay un lío con eso, o lo va a haber, a menos que los líderes políticos de este país, Luis Abinader, Leonel Fernández y Danilo Medina, se pongan de acuerdo ellos tres para buscarle un bajadero a esa realidad. Me parece o me sería muy, digamos, increíble ver que República Dominicana como sociedad le va a solicitar, le va a exigir al gobierno que monte o que haga las elecciones, es decir, los recursos, las elecciones de mayo en medio de lo que tenemos, el patógeno que históricamente hablando se puede decir ya que es el más versátil a nivel de propagación y contagio, nos ha tocado ahora en este siglo XX. Y muchos insensatos quieren que haya elecciones en mayo. O me van a decir a mí que lo que estamos viviendo ahora no tuvo como foco de propagación las elecciones del 15 de marzo. Díganme que no. Pero ahora yo me voy a dar el lujo y el placer, específicamente de cara a todos esos que me insultaron, de decirles, se los dije. ¿Tú aún piensas que habrá elecciones en mayo? Ok, perfecto, está bien. Ahora yo te pregunto, ¿tú entiendes que hay condiciones para hacer elecciones en mayo? Bien, también te pregunto, ¿tú entiendes que si un dominicano que está viendo cómo la salud pública de su país se está viendo amenazada, y cuando digo salud pública me refiero a ti, a tu esposa, a tus hijos, al vecino, a tu amigo, y ese dominicano dice, señores, no es prudente que haya elecciones. Yo no soy el presidente. Yo no le he dicho a nadie A para luego venir con B. No es mi problema si fulano tiene o no credibilidad. No es mi problema si fulano, para no personalizarlo, dijo una cosa hoy ante la opinión pública y luego hizo otra. La credibilidad, la palabra del hombre es el bien, el capital de más valía que puede tener. Si hay seres humanos que se les importa decirle a todo el mundo una cosa para luego hacer otra, ese no es mi problema. Quien te habla es una sola cosa, su palabra. Entonces yo te digo a ti, ¿tú entiendes que yo hice aquello para picharle el juego a fulano de tal? O que yo lo hice básicamente pensando en mi salud y en la de mis amigos, en la de mis hijos y en la de mi familia y en ti también. Porque hay un punto. No es que yo piense en mí, pero espérate, pero yo tengo que pensar en el otro. Porque si el otro está contagiado, pues entonces, o tiene el patógeno, pues es un vector que puede ponerme en riesgo a mí y a mi familia. Por ende, estoy obligado a que me importe también tu salud. Entonces, yo te pregunto categóricamente, cuando yo hice ese post
¿Lo hice por un asunto político o lo hice por un asunto de preocupación genuina para no caer en lo que está ocurriendo hoy día? Pero hablamos de la salud pública. Pero y en lo económico, yo tengo 2 empresas y mis ganancias, entre comillas, si se puede decir ya ganancias, han disminuido en un 80%. Estoy actualmente haciendo un 20% de lo que hacía hace un mes y medio atrás. ¿Y tú crees que a mí no me importa eso? Que yo por un asunto politiquero me voy a exponer a que mi salud y mis finanzas se deterioren. Pero eso mismo que me ha ocurrido a mí, le ha pasado a todos los dominicanos. Mírenlo ahí en el lío que nos hemos metido por ver todo desde un punto de vista estrictamente politiquero y no pensar en algo más elevado. Señores, la sentencia histórica que nos ha tocado ahora es ver como ciudadanos críticos a un país que decidió comprometer su salud pública en aras, obviamente, de darle una lección a un partido cuya apatía era ya en aras de darle una lección a un partido en aras de darle una lección a un partido que ciertamente ya no gozaba de la empatía o predilección de gran parte del electorado, pero en ningún momento pensamos en la salud pública. En ningún momento pensamos en esos países de Europa que están pasando ahora mismo un infierno. No, lo que queríamos era aquello. Bueno, pues ya tuvimos aquello, pero en el proceso nos metimos en lo otro. Y ahora, ¿qué político, dígame usted, nos salva de esta? ¿Quién nos va a salvar de esta? ¿No? Entonces, elecciones en mayo. Yo te pregunto a ti literalmente, si tú todavía estás pensando en eso, si tú todavía quieres eso para la República Dominicana. Si te gustó el contenido, el análisis, simplemente suscríbete si no lo has hecho y comparte estos contenidos en todas tus plataformas sociales. Con eso es más que suficiente para que apoyes una forma diferente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente correcto, la visión de Aneudi Santos.